Es un regocijo estar en la casa de Dios, ¿verdad que sí? Decía el salmista, para contemplar la hermosura de la santidad de Dios. Gracias. ¿Sabías, iglesia, que nosotros somos real sacerdocio? Dice su palabra, linaje escogido para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, ¿de qué? De las tinieblas a la luz. ¿Verdad que sí? Entonces, tú y yo somos privilegiados. Porque somos, no solamente dice la palabra que muchos son los llamados, ¿verdad? Pero ¿qué? Pocos son los escogidos. Entonces, cuando tú y yo pasamos de ser llamados a escogidos, cuando le decimos, Señor, heme aquí, envíame a mí. Amén. Les envío, ¿verdad?, saludos y les traigo saludos de mi amada esposa. No pudo estar en esta preciosa mañana acá con nosotros. Realmente decidí dejarla descansando. Como hablaba el pastor Gerardo, hemos tenido unos días bastante fuertes, pero anhelaba y anhelo en mi corazón el poder compartir la palabra y lo que Dios ha hecho en mi vida y declarar acerca de las bondades de un Dios tan bueno, tan maravilloso, que tiene cuidado de sus hijos. Pon la mano sobre la persona que tienes a tu lado y dile, gracias por estar aquí. Pudieras haber hecho un día como hoy tan especial, un día de los padres, haber hecho tantos planes, pero has decidido llegar a la casa de Dios y dedicar este tiempo antes de quizás compartir con tus familiares y amigos y tener un buen día, porque hoy es un buen día. ¿Sabes por qué es un buen día? Porque para los que tienen sus padres con vida es un tiempo de celebrar, pero quizás llegó el momento o el día difícil, el día oscuro, y quizás tu padre no está contigo, pero tuviste muchos años o una oportunidad hermosa para poder compartir con ellos. Entonces nosotros celebramos la vida y aprovechamos este momento y damos un aplauso por los que están y por los que no están con nosotros en este momento. Amada iglesia, nuestros padres son unos campeones, porque lo que tú y yo somos hoy es reflejo de lo que ellos formaron en nosotros, quizás para bien o quizás en momentos de angustia y dolor, porque quizás mi historia puede ser muy diferente a la tuya, pero eso no quiere decir que Dios no tenga cuidado contigo y de ti. Amén. Amén. Qué bueno es el Señor. Quiero que me acompañes a la escritura, por favor. Y vamos a ir al Salmo 1, ese salmo maravilloso que habla específicamente de Jesús, porque nosotros no somos así a menos que Él nos cambie. Y quiero que vayamos a esos primeros 3 versículos. El Salmo 1, Salmos 1, en esos primeros 3 versículos. Así empieza el libro de los Salmos. Qué maravilloso, ¿verdad que sí? Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que la ley de Jehová está en su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Dice el número 3, será como árbol plantado junto a corrientes, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Cuántos lo creen? Pues le damos gracias al Señor. Padre Celestial, te damos gracias. Gracias por un día más de vida, porque se abren nuestros ojos y podemos ver. Gracias porque tu amor es suficiente para nosotros. Dios mío, tú nos revelas tu plan, tú nos revelas tus propósitos a través de tu perfecta palabra, Señor Jesús. Aunque las leyes en esta tierra cambien, aunque la constitución en Puerto Rico pueda cambiar, tu palabra nunca cambia. Tu palabra nunca va a cambiar y no se va a amoldar a los tiempos. Nosotros nos amoldamos a tu palabra, Señor Jesús, y la declaramos en tiempo y fuera de tiempo. Aunque la maldad crezca, nosotros seguiremos clamando por tu palabra, Dios mío, y que esa palabra sea viva y eficaz, Dios mío, porque el que tiene la palabra lo tiene todo. Así es que te damos gracias, Espíritu Santo. Gracias, oh Padre Celestial. Gracias, mi Dios. Amén y amén. Puedes sentarte. Saben que los tiempos van cambiando y usted y yo lo sabemos. Inclusive económicamente hablando, vemos cómo la economía va variando durante los tiempos. Hemos visto muchas crisis. En el 2000 hubo una crisis muy fuerte porque el mercado de las acciones cayó
y los que habían invertido en las acciones y habían puesto su confianza en ese tipo de inversión, en ese momento tuvieron una pérdida catastrófica. Entre los años 2006 al 2009 aproximadamente, aunque todavía lo estamos viendo bastante fuerte, hubo una crisis en el área hipotecaria. No sé si ustedes estuvieron muy pendientes acerca de todas las crisis que pasan en el mundo, aunque muchas veces nosotros vivimos en nuestras burbujas pensando, ¿verdad?, en nuestro alrededor, nuestro entorno, y muchas veces no nos fijamos lo que mundialmente pasa. Pero de alguna forma nos va afectando en nuestra vida, en nuestro entorno, la economía del país. Vamos viendo cómo la política pública va cambiando. Todas las cosas van de alguna forma transicionando. Y como hablábamos en la oración y como decíamos, las cosas pueden cambiar en nuestro alrededor, las cosas pueden cambiar en nuestro entorno, pero la palabra de Dios nunca va a cambiar. Y dice su palabra que los hijos de Él nunca van a padecer de nada, siempre van a tener el bien y la bondad de Dios. Dice su palabra en el Salmo 23 que el bien y la misericordia nos seguirían todos los días de nuestra vida. Entonces, ¿qué es lo que sucede muchas veces con nosotros como cristianos, como hijos de Dios, cuando pasamos por los momentos difíciles? Lo primero es que tenemos que entender en quién está puesta nuestra confianza. Como estamos aquí en la iglesia, si yo preguntara en quién está puesta tu confianza, lógicamente todos diríamos que está en Dios, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Pero dice la palabra, unos confían en carros, otros confían en caballos, pero yo confiaré en el nombre del Señor. La verdad es esa, ¿verdad? Que es una verdad fundamental que tratamos de aplicarla a nuestra vida, a nuestro entorno, a lo que nosotros somos. Pero muchas veces como cristianos, como humanos, claudicamos en nuestra fe. Y lo que profesamos desde el altar en un momento de emoción, o quizás con una amistad, o quizás con una persona que necesita una palabra de Dios, muchas veces no es lo que podemos vivir, porque vemos la circunstancia y la vemos mucho más grande que el poder de Dios sobre nuestra vida. Entonces, ¿cómo entender a un Padre maravilloso que nos cuida, que nos abriga y que tiene cuidado de nosotros, cuando la realidad es que seguimos dudando? Y aunque hablamos de aquel Tomás que decía, yo cuando vea lo voy a creer, normalmente en nuestra vida estamos viviendo ese tipo de situación y ese tipo de ciclos. Nos estamos entendiendo, ¿verdad que sí? La realidad de Dios en nuestra vida es una, pero la verdad en la que vivimos muchas veces es otra. Y Dios quiere alinear nuestra realidad con la verdad de Dios sobre cada uno de nosotros. Sobre cada una de nuestras vidas. ¿Cómo ver a Dios? Un Dios que no hemos visto, porque si yo te preguntara cómo es Dios y te pusiera un papel enfrente y un lápiz para que me lo dibujes, todos tendríamos una visión diferente de cómo es Dios. Quizás físicamente lo dibujaríamos de la forma en que nosotros hemos pensado, crecido y creído. Pero la realidad es que nadie ha visto a Dios, y el que lo ha visto, que me lo diga, de verdad, porque yo quiero estar en ese cielo. Y sabemos que Cristo está a las puertas. Yo no sé si tú lo crees, pero yo lo creo, que Cristo está a las puertas. Dice la palabra en Apocalipsis que Él está a la puerta y llama, y si alguno oye mi voz, yo entraré y cenaré con Él. Entonces esta es una mañana de salvación, de podernos reconciliar con nuestro Padre. Ahora, un Padre que no hemos visto. Entonces, ¿cómo yo puedo honrar a un Dios que no he visto? Cuando si mis relaciones aquí en la tierra son muy diferentes. Nosotros como ovejas, por eso es que el Salmo 23 comienza diciendo, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Nosotros como ovejas, nuestra identidad de oveja, cuando hablamos de cómo se comporta una oveja en sí, realmente una oveja necesita dirección todo el tiempo. Una oveja necesita la guianza todo el tiempo. Está propensa a desviarse, a descarriarse, a cambiar de rumbo, a cambiar de camino según a ella le parece. Y muchas veces, como quizás cristianos maduros, tengo 38 años, no parece, ¿verdad que no? Gloria a Dios. La realidad es que a mí es el mismo recorte que Abby. Amén, aleluya. El pastor no, el pastor todavía tiene. En mis 38 años soy nacido y criado en el Evangelio. Mis papás son pastores, mis tatarabuelos, mis bisabuelos, mi abuelo pastor, mis papás pastores. Así es que vengo de una familia pastoral, pero ¿sabes qué?
Dios no me escogió porque mis papás o mis generaciones anteriores fueran pastores, sino porque Él miró mi corazón y me lo ha hecho entender una y otra vez. Así que Dios no te va a escoger por lo que tú hayas pasado en tus pasadas generaciones, lo que tú hayas vivido en tus pasadas generaciones, quizás la gloria o los momentos difíciles, sino Dios te escoge porque te ama, porque tiene un propósito, porque tiene cuidado de ti, porque Él dijo desde la eternidad de que tú eres suyo y le perteneces. Ese Padre maravilloso que anhela que nosotros tengamos relación con Él todos los días de nuestra vida, pero la realidad es que se nos hace difícil. Decirle, Dios mío, necesito tu consejo, necesito tu ayuda, necesito tu dirección, necesito, Padre Celestial, que tan solo me escuches, pero también quiero escuchar tu voz. Aprender a hablarle a Dios, aprender a callar para escuchar su voz. Aprender del silencio de Dios aun cuando nos desespera completamente. Aprender a vivir confiando en Dios, en un Dios que todo el mundo lo interpreta a su manera, y vemos tantos teólogos hablar de diferentes formas, pero tú y yo que entendemos lo que es la sana doctrina de Dios, cada vez que alguien venga con cualquier cosa, tú y yo podemos ir a la palabra para recordar cada una de las promesas de Dios sobre nuestra vida. ¿Sabes qué? Uno de los problemas que vivimos en este tiempo es que hay tanta y tanta información que nosotros nos hemos desligado de su palabra. Y preferimos escuchar a cualquier predicador, preferimos escuchar a cualquier motivador que me diga 2 o 3 versos, pero la realidad es que necesito que calme mi alma. Quien único puede calmar tu alma es su palabra, porque ahí está escrito toda tu vida, desde el fin, desde el principio hasta el fin. Uno de los problemas más grandes que estamos viviendo a través de la comunicación es que preferimos que alguien nos dijera la comida y volver a ser bebés espirituales. Porque no tengo tiempo, el trabajo es mucho. Porque tengo mucha prisa y tengo que hacer otras cosas. Pero Dios nos devuelve esa oportunidad de volver al consejo sabio de su palabra y que podamos nosotros inclinar nuestro oído hacia Él y que Él incline su rostro hacia nosotros y nos hable a nuestro corazón y nos diga qué tenemos que hacer, a dónde tenemos que ir, a dónde debemos dirigirnos, qué pasos tenemos que dar. ¿Quién no ha pasado por el día oscuro? ¿Quién no ha pasado por el momento difícil? ¿Sabes qué? Mi esposa y yo, hablando de lo que es paternidad, ¿verdad? En 7 años, casi 7 años de matrimonio, nunca habíamos escuchado la palabra positivo en embarazo hasta el año pasado, en agosto del 2016, hace unos 10 meses específicamente. Y si les cuento con honestidad, no me sentía preparado para ser padre, no me siento preparado para ser padre, pero en una de esas ocasiones que iba del trabajo hacia la casa, iba manejando y miro hacia atrás y un abrazo de Dios tan impresionante que sentí, que decía que sentía yo que aunque sabía que humanamente no me sentía preparado para ser padre, sin haber recibido la noticia, Dios me decía, yo te voy a ayudar. Santo. Yo te voy a ayudar. Y era la primera vez en tantos años en mi vida, la primera vez que decía, Dios mío, todo va a estar bien si mi esposa queda embarazada. 2 semanas después, recibo esa hermosa noticia. Era la primera vez que mi esposa me sorprendía en ese momento, no solamente con una prueba casera, sino con el laboratorio diciendo que íbamos a tener un hijo que Dios nos había visitado. Lo recuerdo como hoy, era un jueves. Y ese mismo día comenzó un sangrado. El viernes tuvimos que ir corriendo al hospital. Y ahí identificaron que tenía 8 semanas de embarazo. Maravilloso. 8 semanas de gestación. Pero si así bien te digo, era la primera vez que escuchaba la palabra embarazo. Fue el primer momento
o la primera vez que escuchaba la palabra aborto. Nuestro corazón se destrozó en ese momento. Pero después el panorama cambió, todo cambió. Cambió maravillosamente porque la doctora nos dijo, nada, es una falsa alarma, puedes irte al hospital. Eso fue sábado en la mañana. Y cuando llegamos el domingo a la iglesia, por alguna razón mi suegra, no sé cómo lo hizo, si puso papeles debajo de los asientos o cómo lo logró, pero al final del culto ya todo el mundo nos estaba felicitando porque íbamos a tener un bebé. El pastor oró por nosotros quisimos, ¿verdad?, mantenerlo en secreto por todo lo que estaba sucediendo. Fue un momento muy especial, realmente sentíamos que había esperanza. Fuimos a cenar esa tarde para celebrar. Tenía a mis padres orando y clamando. Recuerdo como si fuera hoy, mi padre estaba en Estados Unidos con mi madre y me decía, todo va a estar bien, no te preocupes, todo va a estar bien. Después de haber cenado, ese domingo en la tarde nos fuimos al hogar y mi esposa continuaba con el dolor y era la primera vez, vuelvo y les digo, ha sido una experiencia que ha marcado fuertemente nuestras vidas. Y esa noche no pudimos dormir porque sentimos ese dolor de la pérdida, aunque nadie había certificado nada, y no fue hasta el miércoles que el ginecólogo certifica la pérdida. Pero ya en nuestro corazón teníamos la confirmación de Dios que era un varón y se iba a llamar Marco Abdiel, que yo sé que hoy está en el cielo, que aunque quizás ahora no hemos podido verlo, durante los años que nos quedan físicamente no podremos verlo, pero algún día los conoceremos. Y quiero decirte, padre que estás aquí, quizás tu hijo no ha pasado las mejores temporadas, nació, creció, tú lo criaste en el evangelio y hablaste muchas veces con seguridad. Dijiste, yo y mi casa serviremos a Jehová. En ese momento Josué estaba diciendo con toda seguridad, no importa el desierto que estemos pasando, no importa la promesa que Dios haya hablado a mi vida y que ustedes se hayan desviado, eso no me importa. No me importa que hayamos estado tanto tiempo en el desierto cuando quizás nos tomaba 13 días y ya casi 40 años estamos en este mismo lugar. Pero quiero decirte algo. Ahora, antes Moisés estaba dirigiendo y lo hizo hermosamente porque ante un pueblo obstinado que no quería hacer las cosas como Dios le decía, Moisés seguía creyendo en la palabra de Dios. Le entrega un batón a Josué y él dijo, yo y mi casa serviremos a Dios. Y quizás tu hijo o tu hija tomó un camino que tú creías que no debió haber tomado. Pero como un día tú declaraste, mi casa y yo te serviremos, un día tú verás la promesa de Dios. No importa cómo Dios lo haga, pero yo creo con toda seguridad de que Dios lo va a hacer. ¿Cuántos pueden creerlo y dar un aplauso al Señor y decir gracias, Dios? Quizás yo no haya tenido esa oportunidad, aunque anhelo de todo corazón de que Dios nos visite en algún momento. Y bendigo todos los vientres que están gestando, que gestaron en algún momento y que Dios les permitió ver ese fruto nacer. Y quizás tuviste pérdidas en algún momento. Quizás pasaste por el dolor, quizás pasaste por la angustia, por la persecución, sentiste que ya todo se había acabado, pero Dios vuelve a soplar sobre tu vida como sopló y como hablaba el profeta Ezequiel, sopló sobre esos huesos secos y esos huesos tomaron vida. ¿Cómo entender a un Dios tan maravilloso cuando pasamos por momentos difíciles? ¿Cómo seguir creyendo cuando las circunstancias que nos rodean al momento quizás son tan adversas y que lo mejor es seguir haciendo lo que hacíamos antes? ¿Cómo el diablo engaña a la gente en este tiempo? ¿Verdad que sí? Porque si hay algo seguro, y nosotros que vivimos en el trópico estamos muy claros, es que las tormentas no duran toda la vida.
Cada tormenta tiene su nombre y quizás tú le has puesto nombre a cada una de las tormentas o momentos difíciles que has vivido. Pero entiende algo, esa tormenta viene, ese momento difícil viene para llevarte a una gloria mayor y que tú entiendas que la gracia de Dios es suficiente para tú poder caminar aún en medio de la tormenta, aún en medio del dolor, aún en medio de la circunstancia, aún en medio de la prueba. Porque si hay algo que Dios quiere es procesarnos para que podamos alcanzar esa estatura del varón perfecto que es Jesús. Un desierto no determina tu estado final. El desierto realmente viene a hacernos entender la necesidad que tú y yo tenemos de Dios. Porque en el desierto lo que tú siembres no vas a poder tener fruto. En el desierto la única bendición que tú y yo tenemos es que Dios va a suplir cada una de nuestras necesidades. Cuando llegues a la tierra prometida, ahí tus manos trabajarán y verás la gloria de Dios, porque Dios te entregará una tierra bendita por Dios. Pero aún en el desierto tú puedes decir con seguridad: mi alma te alaba, mi alma tiene sed de ti, tengo necesidad de tu presencia, oh Dios, tengo necesidad de tu presencia. Entender el consejo de Dios, entender la gracia de Dios, vivir abrazando esa paternidad de Dios, va a romper con todos nuestros esquemas y estereotipos. Abrazar su gracia, aún en medio del dolor, va a hacer que nos cueste todo, absolutamente todo. Vivir creyendo cuando estamos enfrentando momentos tan difíciles en nuestra isla. Y todas las noticias que escuchamos hablan acerca de un debacle y que las cosas no pintan bien. Vuelvo y te lo digo, quizás Puerto Rico está quebrado, pero sus hijos no están quebrados. Tú y yo guardamos la promesa de que todo Dios lo suplirá. Ok, vuelvo a decirlo. Quizás el gobierno habla de una quiebra, pero ¿sabes qué? Fueron por sus malas decisiones. No fue tu culpa ni fue la mía. Porque nosotros confiamos, dimos nuestro voto, nosotros hicimos lo que como pueblo nos corresponde. Y quizás ellos no cumplieron con lo que habían prometido, pero ¿sabes qué? Si a alguien le falta a Dios, si a alguien no tiene a Dios en su corazón, ¿crees que va a tomar buenas decisiones? ¿Crees tú que va a tomar buenas decisiones? Dice la palabra que es bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Dios siempre ha querido cuidar a Puerto Rico. Y por favor, no me malentiendas, pero entiende esto, que aún con las malas decisiones que han tomado los políticos, con quizás las malas decisiones que hemos tomado nosotros como ciudadanos, todavía la responsabilidad de la iglesia sigue latente y nosotros tenemos que seguir haciéndonos presentes dentro del gobierno, dentro de nuestra tierra, para que la gente vea que hay un Dios que sana, que hay un Dios que salva. Y dice la palabra que si se humillare mi pueblo, por el cual mi nombre es invocado, yo los escucharé desde los cielos. ¿Qué? Sanaré sus pecados y ¿qué? Sanaré la tierra. Nuestros hijos necesitan un Puerto Rico diferente y somos nosotros los encargados de pasarle el batón correcto y decirle con seguridad: te entrego una generación llena de cambios. Seguir caminando y seguir marchando. Seguir creyendo en ese Dios que nos ama, que nos cuida y que nos abriga. Quizás te has preguntado una y otra vez: si yo no recibí los mejores consejos, como dice el Salmo 1, si yo quizás no hice las cosas correctas como debía hacerlo, ¿sabes qué? Su gracia es suficiente para borrar nuestro pasado y recordarnos que tenemos un presente y un futuro en Cristo.
Su gracia es suficiente para hacernos entender de que nosotros somos perdonados y somos amados y que tenemos una gran responsabilidad. Porque ¿sabes qué, iglesia? Muchas veces a causa de nuestro pecado, a causa de cómo vivimos nuestra vida, nos relevamos de nuestra responsabilidad para no tener que hacer lo que Dios nos ha encomendado hacer. Muchas veces porque nosotros nos hemos de alguna forma desligado de lo que dice la palabra, no cumplimos con ese compromiso que hoy vuelve Dios a recordarnos. Es tiempo de que andemos en su consejo, es tiempo de que vivamos en su voluntad, es tiempo de que cada día procuremos vivir más en santidad, porque dice la palabra que sin santidad nadie verá al Señor. No es tiempo de como iglesia seguir mirando el mundo y tratar de traer lo que el mundo hace aquí a la iglesia, sino que nosotros vamos a llevar la iglesia al mundo y vamos a conquistarla con su amor, vamos a conquistarla con ese amor de Dios, vamos a llegar a donde otros no llegan, vamos a hacer las cosas que otros no hacen para decirle: oh hijo, que te habías ido, ahora es tiempo de que vuelvas a casa, porque yo sigo creyendo en esa promesa de que mi casa y yo serviremos a Jehová. Un Padre que nos ama, que sigue recordándonos que Él ama Puerto Rico, la isla del Cordero, que Él ama tu casa, que quizás estás pasando por el tiempo del diagnóstico, que quizás estás pasando por el tiempo de la escasez económica. Y dirás: Abdiel, pero si es que ayer me despidieron del trabajo, ¿cómo yo voy a seguir siendo próspero? Es que nuestra confianza no está en lo que hagamos nosotros, sino nuestra confianza está en lo que Dios va a seguir haciendo por nuestras vidas. Te cuento como testimonio. En nuestro primer aniversario nosotros estábamos pasando por un tiempo de escasez económica bastante fuerte y lo que teníamos era para pagar la renta. Pero yo quería llevar a mi esposa a comer. Le dije: aunque se descuadre el dinero de la hipoteca, no importa, vamos a comer y aparecerá. ¿Está bien? Mira esto, fuimos a comer e interesantemente nos encontramos unos amigos a la entrada que nos saludaron. Hacía tiempo que no los veíamos. Saludamos: hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Tararara. Bien chévere, eso fue hermoso, porque encontrarnos con amistades que nos vemos de tiempo, de verdad que es gratificante. Nada, mi esposa y yo vamos a comer, la mesera nos pide, nos pregunta qué queremos, nosotros fuimos bien comedidos, miramos los especiales, tararara, pedimos los especiales, ¿verdad, pastor? Soy ahí, adiós, que ser diligente. Sí, porque si estábamos descuadrando un poquito el presupuesto, que no fuera tanto, ¿verdad? ¿Está bien? Pero queríamos disfrutar, ¿está bien? Entonces, después que hicimos nuestra orden, pedimos, la muchacha nos pregunta: ¿quieren postre? Y yo, tristemente vine acá a comer. Y decía yo en mi mente: tu propina está tambaleando. Pero ella nos dijo: no, sí, pidan postre. Yo le dije: no quiero postre, ¿no entiende? Entonces le digo yo: por favor, nos trae la cuenta. Nos dice: tranquilos, no se preocupen, que ya su cuenta fue pago. Sus amigos pagaron y le dijo: ahora quiero postre, nada. La bondad de Dios siempre nos va a perseguir en los momentos que más nosotros la necesitamos. Más que quizás un superhéroe, porque muchas veces tratamos a Dios como alguien terrenal y tratamos de encajonarlo a nuestra situación, a nuestro status quo, ¿verdad? Dios está atento a cada una de nuestras necesidades. Dios está atento a cada una de nuestras situaciones. Dios no se ha olvidado de nosotros que somos sus hijos. Y su palabra dice que Él tiene contentamiento de sus hijos. Así es que te voy a pedir, por favor, que te pongas de pie.
Amén. Gloria a Dios. Todo está bien, todo está bien. Si Él lo dijo, Él lo hará, porque conmigo estará. Todo está bien, todo está bien. Si Él lo dijo, Él lo hará, porque conmigo estará. Todo está bien. No permitas que las circunstancias sean más grandes que tu fe. Todo es posible si te atreves a creer. Dilo conmigo. Todo está bien, todo está bien. Si Él lo dijo, Él lo hará, porque conmigo estará. Todo está bien, todo está bien. Si Él lo dijo, Él lo hará, porque conmigo estará. Todo está bien. No permitas que las circunstancias sean más grandes que tu fe. Todo es posible si te atreves a creer. Si te atreves a creer que todo está bien, todo está bien. Cántalo. Si lo dijo, Él lo hará, porque conmigo estará. Todo está bien, todo está bien. Si lo dijo, Él lo hará, porque conmigo estará. Todo está bien, todo está bien. Volteate a alguien y dile: porque contigo estará. Todo está bien. Dile: todo está bien, todo está bien. Si Él lo dijo, Él lo hará. Si Él lo dijo, Él lo hará, porque conmigo estará. Todo está bien. Dale un aplauso más fuerte al Rey de Reyes, que Él se lo merece. Santo, el Dios maravilloso que nos cuida y que nos abriga. Dice su palabra que con cuerdas de amor Él nos llama. Entender sus propósitos, entender las cosas que Él quiere hacer en nuestra vida, a veces nos va a costar. Realmente nos va a costar, iglesia, nos va a costar. Quizás muchos de ustedes es la primera vez que me ven, pero desde mucho más joven, desde niño tengo conocimiento de esta casa, de esta iglesia, de este santuario de Dios. Y he visto cómo han soplado los vientos fuertes. Pero puedo decir con seguridad que esta iglesia es como árbol plantado junto a corrientes, que da su fruto a su tiempo, que su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Y esta iglesia está plantada bajo el río de Dios. Las raíces de esta iglesia están siendo nutridas por el río de Dios. Es por eso que aun cuando se levante el mar, cuando se levante la tempestad, con seguridad se ha levantado y puede decir: oh Dios mío, tú eres quien nos fortalece. Hace nuestros pies como de sierva y en las alturas nos haces andar. Aleluya. Santo, oh santo, santo, santo.
Santo. ¿Podrás decirlo conmigo? Solamente eso. Oh, Santo. Díselo al Señor. Santo. Oh, Santo. Ahora dile Osana. Osana. Osana, el Hijo de Dios. Osana. La presencia de Dios está en ese lugar. Yo no sé si tú puedes sentir esa maravillosa presencia de Dios. Aleluya, díselo, Osana, Osana. Decláralo y díselo, díselo, Osana, el Hijo de Dios. Señor, tú estás aquí. Tú estás aquí, Señor Jesús. Tú estás aquí, Padre Celestial. Aleluya. Dios mío, tu presencia, Dios, tu presencia está aquí, Señor. Sanando corazones, Dios mío. El Espíritu de Dios está en este lugar, está en este lugar. Santo, santo, santo. Oh, sana. Dios mío, tú renuevas las fuerzas a los que están cansados, Señor Jesús. Y como águilas, Señor, pueden volar, Señor Jesús. Como águilas podrán volar, Dios mío. Trae la confianza, Dios mío, y la seguridad de que todo va a estar bien, Dios mío. Osana, Osana. Decláralo al Señor, dile Osana, el Hijo de Dios, el Hijo de Dios, Dios mío. Osana. Dios mío, damos gracias por cada familia aquí representada. Gracias por cada matrimonio, Dios mío, que aun cuando han pasado momentos de crisis, Señor Jesús, han decidido permanecer creyendo que tu palabra es suficiente. Gracias, Señor Jesús, por cada matrimonio, Señor Jesús, comprometido, Señor Jesús, con tu verdad, Padre Celestial. Dios mío, y aunque la estadística del divorcio ha crecido tanto, Dios mío, tan alarmantemente, hoy nosotros creemos en familias saludables, que tú traes restauración a la casa, Señor Jesús, que tú traes restauración a la casa, Dios mío, y comenzamos a vivir esa palabra profética, Señor Jesús, que los hijos se volverán al corazón de los padres, que los padres se volverán al corazón de los hijos, Señor Jesús. Los que algún día se fueron, los hijos de la casa volverán, Señor. Volverán a la casa del Padre. Volverán a la casa del Padre. Ellos recibieron el buen consejo, Dios mío. Ellos volverán a tu casa, Señor Jesús. Familias restauradas, Señor Jesús. Declaramos tiempos de familias restauradas, Señor Jesús. Y lo que el enemigo le robó por tanto tiempo, Dios mío, tú comienzas, Dios mío, a restaurar todas las cosas, y que Satanás tenga que devolver todo. Todo lo que robó, todo lo que robó, todo lo que robó. Señor, te doy gracias, Señor Jesús. Osana, Osana. Díselo al Señor, Osana, 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 Osana.
Saben, el Señor está en este momento sanando corazones. Y el Espíritu Santo habla a mi corazón y me dice: los estoy entrando al quirófano. Y voy a sacar toda amargura de tu corazón. Te voy a hacer libre porque vas a poder perdonar, te dice el Señor. Vas a poder perdonar. El Señor me dice que te diga: pensabas que se te iba a hacer muy difícil perdonar porque era demasiado grande, pero el Señor te dice: yo soy tu sanador y te libero de esa cárcel, te dice el Señor. Porque el perdón hace que seas libre, te dice el Señor. Hace que seas libre. Hosana, 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 Hosana. Ese amor de Dios fue el que un día me visitó. Y atiéndeme bien, hoy por hoy puedo apreciar, recibir con dulzura cada consejo que mi padre me da. Habiendo hecho profesión de fe, atiéndeme bien, había cosas que Dios tenía que cambiar en mi corazón. Y se me hacía muy difícil, creyendo yo que tenía la inteligencia como para anular los consejos de mi amado Padre. Pero no es hasta que Dios me libera y me enseña a perdonar heridas que habían sido guardadas en mi corazón, que pude decir: soy libre. Soy libre. Soy libre. Porque el perdón a quien realmente bendice es al que perdona. Te libera de esa cárcel y te hace vivir la clase de vida que Dios habló sobre ti. Santo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y quiero en este momento, por favor, extenderte una invitación. Como iglesia, como pueblo de Dios, no solamente a unirnos, porque ya sabemos lo que su palabra habla acerca de la unidad y cómo bendice al pueblo, sino como familias comprometidas poderle decir: Señor, heme aquí, envíame a mí.
La invitación que Dios hace es muy seria y no la toma deprisa. Tampoco lo hace a la ligera. Hoy día vemos cómo es más fácil comunicarnos a través de las redes o utilizar la tecnología para comunicar lo que queremos. ¿Sabes qué? Nuestra conexión con Dios sigue siendo la misma y a través de la oración podemos llegar a nuestro Padre. No hay tecnología que pueda superar la de un corazón rendido que necesita llegar a la casa del Padre. Y hoy es un buen día. Hoy es un hermoso día para renovar nuestro compromiso con el Padre y decirle: Señor, necesito tu consejo. Y Jabes oró: Señor, si en verdad me bendijeras, ensanchares mi territorio y guardares mi corazón para que no se dañe. Para que no se dañe. Hoy extendemos y abrimos el altar para que tengas la oportunidad de decirle: Dios mío, si estaba comprometido y quiero comprometerme más. Si siento que había hecho las cosas bien, quiero hacerlas mejor. Si he estado en un tiempo de conformidad donde está bien, si llego bien, si lo hago bien, si no también. Dios no nos deja de amar por las cosas que dejemos de hacer. El amor de Dios no es condicionado a nada. Pero entiende muy bien, iglesia del Señor, a quien nos va a beneficiar es a nosotros. El poder comprometernos con un Padre que nos ama y que podamos seguir siendo sus instrumentos y podamos decir: aquí está mi voz, aquí está mi voz, aquí está mi vida, aquí está mi corazón. ¿Quién irá si no hay quien les predique?